El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy 6 de mayo del año 2026. Esto va volando. Estamos a menos de 20 días del partido de Colombia y estamos a 2 semanas, a 15 días del comienzo del Campeonato del Mundo. La frase del día, póngale cuidado, señor Arce. A ver. La inteligencia de un gobernante se observa por las personas que lo rodean. Nicolás Maquiavelo. Punto final. ¿Cómo le ha ido, don Steven? Hombre, sí. Hay que rodearse de buenas personas, de buenos profesionales, siempre en cualquier tarea y en cualquier propósito que uno tenga. Y me parece apenas elemental, me parece una muy buena frase. Y yo creo que sí. Habla de uno siempre, bien o mal, con quien esté. Muy con bien. quien se siente. Sí, ahora, a mí me parece que a Maquiavelo lo han... ¿Tergiversado un poco? Sí, tergiversado un poco. Lo han tergiversado. Obviamente que hay todo un concepto maquiavelístico en su pensamiento, Pues es que pero hay que leerlo, hay que estudiarlo con pinzas, por supuesto. El término ya es demoniza. Pero cuando se hable de poder y se hable de política, hay que tenerlo como referente. Bendito ya Dios. Uno decidirá, don Steven, si está de acuerdo ¿Usted o qué no está de prefiere acuerdo. en una reunión entre amigos? ¿Evitar hablar de fútbol o evitar hablar de política o de religión? De ninguna de las tres. Usted habla Me le de mido a al las son tres. que le toquen. Sí, porque A mí me da pereza hablar de política en a reuniones pesar de de que el amigos. riesgo es muy alto. Ahora, depende de los amigos. Porque si son esos amigos radicales que lo insultan a uno por no estar de acuerdo, Sí, o qué lo pereza. acusan, o No, lo qué ponen pereza. contra la pared, o se inventan chismes de uno. No, qué pereza, qué porque pereza. hay gente que es No, así. no. Hay amigos que se inventan chismes. Uy, estoy aquí en una enredada con estos cables terrible. Se inventan cosas, pues es muy difícil poder dialogar. Pero yo creo que una de las claves de la vida es esa, es poderse sentar en una mesa con personas que no comparten opiniones, que piensan distinto, con ideologías diferentes y poder departir. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el presidente de la República, pero dialogo con él en Twitter de manera muy respetuosa y muy valiosa. Pero como le diría a mis amigos en mi fiesta, no le metamos política. No, le estoy metiendo amistad. Me da una pereza hablar de Le política. estoy metiendo amistad. No. Bueno. Oiga, no, arranque usted. Arranquemos Es que con le esto. iba a dar un dato. Arranquemos con esto y ya vamos con los datos. Y hoy es un día especial porque vamos a tener 2 boletas de Avianca para el partido de hoy de Millonarios O'Higgins. El primero que responde una pregunta muy fácil. Tienen que estar atentos y va a ser rapidita la pregunta. 2 boletas para el partido Millonarios O'Higgins y vamos a escoger los 10 mejores de la historia del fútbol en todos los tiempos entre don Steven Arce y este servidor. Bueno, la gran potencia en el Campeonato del Mundo, creo que hay 2 selecciones que están por encima del resto. A ver si usted y yo estamos de acuerdo. Yo creo que hay 3 selecciones que están por encima del resto. Yo tengo a Francia y a España. Yo tengo Francia, España e Inglaterra. E Inglaterra. Yo creo que Inglaterra... ¿Eso qué? ¿Y eso qué? Se me bajaron unos jugadores que yo creía iban a estar en la Copa del Mundo. Por ejemplo, Cole Palmer. Por ejemplo. Sí, lo que pasa es que Cole Palmer viene de una lesión, no pudo entrar en ritmo y al final no lo es un llamaron. jugador que había que llevar. Pero es que tienen muchos estilos. O Foden. Otro jugador pero que Foden yo creí, suplente toda la temporada. pero es un jugador que te marca mucha diferencia en cualquier momento. Pero mire, suplente pero con minutos. Mire el tema de España, lo complicado que está. Las críticas que ha recibido Juan de la Fuente de un sector grande del periodismo. Luis de la Fuente. Luis, es enorme, son enormes. Mire, por ejemplo, dicen que, primero, que Mikel Merino no debía estar. Jugó únicamente 28 minutos desde la lesión de ligamento cruzado en enero. ¿Fue ligamento cruzado o no? Sí. En enero. Solo 28 minutos en el último partido. Pero yo le digo a Steven, ese es un crack. Es muy Ese bueno, es un sí, jugador muy bueno. que le hizo... No, pero la gran polémica se centra más que incluso en un jugador como ese, en que después de 50 años, la selección de España no tiene un solo jugador del Real Madrid. Pero ahí no tiene... Ni uno Pero ahí no, solo ahí no del hay Real polémica, Madrid. porque es que No, el sí hay Madrid, polémica. el Madrid Uf. en la titular, Steven, no tiene españoles, tiene jugadores de otros países y No. todos son de sus selecciones. El No, único... porque, mire, Álvaro Carreras era un jugador que parecía iba a estar. No, el no, jugador. no, mira, Carreras hay dos jamás. jugadores, a mí tampoco me gusta. Hughesen, yo creo que era el que... Ese es uno, y el otro, Dani Carvajal.
Que se No, le pero estaba es que- pidiendo por la experiencia. Pero es que no por quedó ni su siquiera en la lista de recorrido. 55, Steven. Ni siquiera en la de 55 porque no anda bien, porque no es ni siquiera suplente del Real Madrid. Ahora, tiene toda una historia, tiene todo un recorrido y de pronto por eso lo pide la gente y podía haber estado. Pero yo creo que estaba lejos de una convocatoria, ni siquiera en la lista de 55. Pero mire, Zubimendi, que ha sido suplente de su equipo en los últimos partidos, ha dicho, no ando bien, pero voy a estar muy bien en el Campeonato del Mundo. Rodri tampoco anda bien. Fabián Ruiz, Pero Rodri va a ser titular. Y usted el medio campo de España. ¿quién sabe? No, sí. ¿Por quién pones en vez de Rodri? A Gavi de pronto. No. De no, pronto. Gavi no es la mitad de jugador Puede de que no Rodri. sea la Ahora, mitad, pero viene en un nivel ahora, notable. si usted pone a Pedri y a Rodri y adelante le pone, por ejemplo, Dani Olmo, queda en un medio campo absolutamente fortalecido. Incluso puede estar a la altura o más que el de Francia. No sé, pero Me parece- España tiene jugadores para hacer líneas muy fuertes. Con los que sea. Sí. Con los que sea. Sí. No, España lo único que no me convence a mí es Aryazábal, que es un delantero. No, ese es que el en 9 España- titular. Sí, pero en la Real Sociedad en este campeonato no fue la gran cosa. Ese es Fue el un 9 jugador- titular. No, pero no fue la gran cosa. Por ejemplo, tiene mejores números Ferran. Sí, pero es el 9 titular. Oryazábal es el 9 titular, Y creo los yo. extremos sí me parece que están a la altura de los más grandes del mundo, que son, por Ya- un lado, por el Yamal. lado derecho, Lamine Yamal y por el otro, Williams. Nico Williams, sí. Entonces, estamos hablando de una maravilla de ataque. Es Sí. que España es una gran selección. Ahora, Ferran Torres también podría llegar a ser titular, pero yo creo que lo de Oyarzábal, ese es jugador de la Fuente. Por ejemplo, usted le ponen Lerma Ríos, ¿sí o no? Sí. Y le ponen Pedri y Rodri. No hay nada que No hacer. hay nada que hacer, pero, ¿no? pero es que Pedri es uno de los mejores Por eso. jugadores del mundo. Pedri está a la altura de Busquets. Ojo lo que le digo. Está a la altura de Busquets. Yo creo que es tan fue el bueno o más más. grande mediocentro, el más grande 5, el más grande pivote del fútbol continental en su momento mientras jugó. No, Xavi, mejor que Xavi Hernández, no. No, como 5, como mediocentro. Xavi Hernández era un 5. No, era El otro que era más ellos 8 era un no, Iniesta. No, pero ellos jugaban con Busquets, Xavi e Iniesta. Hacían 1-2 en la mitad con dos jugadores de un talento. Es que Iniesta y Xavi y Iniesta y Xavi son de una calidad Son de otra- impresionante. sí, son de otro Ahora nivel, Iniesta son de te ayudaba, Xavi te ayudaba a marcar. Los dos. Los Iniesta dos un también. poco, sí. Iniesta también. Sobre todo que les ayudaba a presionar arriba. Claro. Que era lo que hacía es que el equipo de permanentemente Guardiola. el equipo de Guardiola perdía el balón y 4 o 5 se te iban encima y te quitaban el balón. Sí. Ahora yo creo que Olmo va a jugar de titular también, va a arrancar. Pero bueno, tienen una banda muy brava. Vamos a lo siguiente. Se unió Santiago Arias, Steven, a la selección de Colombia. Estuve averiguando Anda por bien. James Rodríguez. ¿Anda bien? Estuve averiguando por James Rodríguez, por la parte física. Me dicen que, sorprendentemente, está mejor de lo que esperaban recibirlo. Bueno. Recuerde que el preparador físico de la selección Colombia estuvo con él 8 días antes de venir aquí. Y me dicen que está bastante bien y que está absolutamente metido, comprometido, se está cuidando en la alimentación, en Bueno. absolutamente todo. Y esa es una esperanza de cara a lo que viene. Ya son 10 jugadores, los 3 arqueros, más David Machado, más Gustavo Puerta, Ríos, Portilla y Davinson Sánchez, que habló esta mañana. A ver qué piensa usted de estas dos noticias. Se dice hoy, y lo menciona Olé, y lo escuché en Radio Continental esta mañana, que Juan Fernando Quintero disputó el último partido con River. Lo creo. Que aparte de la Y rabia... tengo información al respecto también. Ah, bueno. No, es que me dicen eso. Me dicen que Juan Fernando Quintero le ha dicho a River oficialmente, no voy más, búsquenme equipo. Claro, ahora, el tema de Castaño también va orientado en el mismo sentido, pero ahí hay un tema distinto con Castaño. ¿Sabe quién lo busca? Racing. ¿A quién? A Juan Fernando. Pero hay que esperar que tenga técnico para que Lo difícil... pueda darle el visto bueno. No, y lo difícil ahora es que hagan cruce de jugador entre rivales directos. Oiga, entre otras Que cosas... eso era lo que no quería hacer Racing en su momento, vendérselo a River directamente. Claro. Ahora y se River puso muy bravo cuando se vino para acá 6 meses para ir a River. hacer esa bobada que hizo. Sí, de venir ese acá. tránsito Ah, usted cómo lo llama de bonito, tránsito. cuando dijo que él en el único equipo que iba a jugar era en River y al final lo hizo,
pero cuando salió de Racing lo hizo pensando en River. Fue horroroso lo que pasó con América. Bueno, y el tema de Castaño es así. El tema de Castaño es que River pagó $13 millones. No hay quien por les él. dé esa plata por él. No hay quien les dé esa plata, pero están tratando de recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Y en esa negociación podría aparecer el fútbol ruso interesado en Kevin Castaño. Claro, porque allá dejó buena imagen. Correcto. Y dependiendo de lo que pase en el Mundial, si en el Mundial por ahí lo ponen ratico, si le va bien, pues seguramente puede potenciar su mercado. Y el otro jugador... Pero si y les esta dan noticia, la mitad hoy de Rusia, lo venden. ¿será que sí? Por 6 lo venden, no creo. Pero por 7 sí. Yo creo que por 8. Hay que recuperar la platica. Hay que recuperar algo. Oiga, pero qué tristeza que el jugador por el que más han pagado en su historia, extranjero, sea un colombiano y sea un fracaso. Pero sabe también que yo creo, hombre... Eso me da mucha tristeza. Uno no sabe, Steven, cuál y es el me nivel da- de Castaño. ¿Malo? Pero Coudet, cuando ¿Malo? llegó a River, dijo, Juan Fernando Quintero no, Castaño no, separó a algunos jugadores y no los volvió a poner. Es que lo de Castaño en la final fue triste, No, meterlo en pero, el minuto venga, 88, César, perdiendo eso- el título. Por favor. Pero seamos sinceros, a ver. El jugador llegó a River, hizo como 4 o 5 partidos buenos, que decíamos, wow, descollante. Y luego le dieron la oportunidad, le dieron la oportunidad, le dieron la oportunidad. Como 6, 7, 8 partidos seguidos. Y jugó muy mal. malos. Sí. O sea, y cuando lo ponían de suplente y entraba, tampoco marcaba diferencia. Entonces, usted dice, no es por falta de oportunidades que el señor Castaño no ha rendido en River. Ahora, tampoco por malo, yo no creo que sea un mal futbolista, pero le quedó grande esa camiseta. Yo no diría que le quedó pero, grande. pero ¿y entonces? No, fue suplente, pero eso no quiere decir que le quedó grande. A mí me parece que Juan Fernando ¿A Jordana Quintero- no le quedó grande la camiseta de Millonarios? No, tampoco, jugó Le mal. quedó inmensa la camiseta de Pero Millonarios. es que eso de decir que le quedó grande, Sí, mañana sí. va otro equipo y es figura y entonces ¿qué decimos? Pero otro equipo que chico. Porque hay jugadores que no pueden con los equipos realmente No, grandes. Quintero fue recontra superfigura en la Copa Libertadores que se jugó en Madrid y la gente lo extraña, lo ama y le recuerda eso No, pero con estoy todo el hablando de cariño Castaño, yo no del estoy mundo. hablando de Quintero. Bueno, a Castaño sí. Bueno, Castaño no ha triunfado en un equipo grande. no ha Bueno, triunfado en un es equipo momento, grande. ojalá y lo vendan y termine en un equipo importante y pueda demostrar. Pero en River esa oportunidad, ese barco solamente pasa una vez. La otra noticia preocupante es la que publica hoy Globo Esporte de Brasil. Dice que Flamengo estudia la posibilidad de vender los derechos deportivos de Jorge Carrascal y las razones son 2. Varias expulsiones innecesarias y algunas facetas de indisciplina, que yo no diría que son indisciplina, pero hablan de las fiestas que ha hecho cuando está libre. Como la última fiesta, que yo no sé de dónde sacaron que era una mega fiesta, porque no se oía ni música. Sí. Además porque el apartamento de él o la casa estaba dentro de un condominio. Pero me preocupa mucho eso. Me preocupa porque él se había consolidado, ganó la Libertadores. Dijimos, por fin tenemos a este muchacho consolidándose en un club, porque en River no lo hizo. Pero no terminó bien en Flamengo. Y no está Terminó ahí terminando bien. intermitente. Y lo más grave es que dice la información de Globo Esporte que Flamengo tratará de recuperar los 12 millones de euros que pagó por Jorge Carrascal y que el destino podría ser Rusia. Bueno, el Mundial a ese sí le puede ayudar. Sí, porque yo creo que va a tener más participación que Castaño. Pues siempre y cuando nosotros ganemos los partidos necesarios para estar clasificados en la primera ronda, creo que le pueden dar, así como Peckerman hizo su locura al final con Japón, ¿se Con acuerda? Japón que metió suplentes. Puso varios suplentes. Ahora que nosotros con Al Portugal único que no cambió fue el ahora arquero. Nosotros con Portugal A no Ospina. podemos llegar metiendo si suplentes. nosotros hacemos 6 puntos contra Uzbekistán. No, es que me acabo de acordar, claro. No, Portugal no le puedo meter un suplente a ese equipo. No, además hay que ser primeros del grupo. Sí, claro. Hay que ser pelear por primeros para que el camino no sea tan tortuoso. Y la otra noticia fue lo que dijo Casemiro de Freddy Rincón. ¿Vio lo que dijo? Sí, lo Muy admira bonito. Mire, profundamente. dijo, es un mediocampista defensivo, fue un mediocampista defensivo que marcó a mi generación. Un mediocampista defensivo al que vi jugar desde niño, al que admiré. Ni siquiera hablo de su trayectoria en el club. Ni siquiera digo si ganó o no ganó. Pero fue un jugador que me marcó en la infancia. Sostuvo al ser interrogado por un referente del Corinthians. La foto de Freddy Rincón está, creo En que el es la Hall de la tercera Fama. foto
que hay cuando uno entra a la sede del Corinthians en Brasil. Un jugador que sin duda marcó una diferencia enorme. Y voy a hacer ya la pregunta para las 2 boletas de Avianca para el partido Millonarios O'Higgins. Pero le voy a leer la declaración de Son Rafael, 2 dobles, ¿no? Sí, señor. Sí. De Rafael Santos Borré. Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí. Apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a la selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones latiendo por ustedes. Lo de Rafa, hombre, a mí no me alegra. Yo he sido un crítico de su rendimiento. No me alegra, pero lo cierto es que sí había que descartar a un jugador por llevar al Cucho, era Rafael. Sí, la verdad es que yo pensé que iba a ser Borré, de pronto estaba más inclinado a Borré que... Usted lo justificaba diciendo es que marcaba mucho y ayudaba tácticamente. No, pero son muchas cosas. De razones Steven, de técnicos. No me las haga, pero es que son los técnicos los que escogen los jugadores. Los técnicos son tercos, César. No, entonces hay que pensar como piensa usted. Hay que pensar como piensa Steven Lance. Pues mire que en esta Lorenzo pensó como pienso yo. Sí, de acuerdo. Te abandonó ahí. No, pero es que el hecho de que Lorenzo esté haciendo las cosas bien no quiere decir que coincidamos en el pensamiento. En eso podemos tener cosas completamente diferentes. Pero yo le digo una cosa, esa declaración de Borré demostró la clase de persona que es. Y uno a una selección tiene que llevar buenas personas. Este equipo está integrado por buenas personas, por buenos tipos. No por esos que porque no los convocan, dizque porque son goleadores en Arabia, empiezan con odio y con rencor a hablar mal de las estructuras que los deberían llevar. Roger Martínez asume lo que dijo. Ya está. Sí, pero... Yo no lo voy a condenar por eso. Grosero. No lo vamos a condenar, pero es grosero. Peor por ejemplo, lo de Villa. Pues, ¿cómo? Peor lo de Villa, pues. Bueno, pero... sí, pero... A Bueno, ver. mire, Guillermo Campo, después de escuchar a un sinnúmero de analistas de fútbol, solo me queda decir, suerte mi selección Colombia. Sí, no, de acuerdo. De aquí en adelante, toda la energía positiva para Claro, Colombia. Carlos Merchandes de Nueva York. Todavía sigo sin entender por qué la gente critica la convocatoria de Mina. En mi opinión es más que merecida. Lo de Castaño no tiene explicación, pero de igual manera, ojalá que le vaya bien. Gerardo Ciabato. Si ponen a James de titular en el Mundial, máximo pasamos la primera ronda y eso con suerte. No tengo nada en contra de James y todavía lo veo con los ojos del 2014. Sin embargo, tengo los pies en la tierra. Son opiniones. Luis Javier Suárez le dio una entrevista a Ábola. Sí. Y dijo lo siguiente, César. Dijo que él es bueno en todos los aspectos, pero que hay que crecer todos los días. Y que si se cree que es tan bueno, puede terminar estancándose y retrocediendo. Me pareció muy humilde, porque él sabe de las condiciones que tiene. Buena persona. Sí. ¿Qué pensará, por ejemplo, qué pasará por la cabeza de John Jairo Durán hoy? Que se equivocó. O ya ni le importa, ya. Uno no sabe, de pronto ni le importa. Dice, no, pues ya con 20 millones que me gané el primer año en Arabia, con eso tengo. Pues uno no sabe. Le preguntaron que si le iba a marcar a Portugal, este diario es portugués, y dijo, pues si tengo la oportunidad, claro que le voy a intentar marcar un gol a la selección de Portugal. Pero por supuesto. Y mire este correo bonito de David Tres Palacios, que es un joven que tiene un portal que se llama Fútbol, el Deporte Rey, y nos escribe permanentemente de Cota, Cundinamarca. Dice, los equipos que descendieron históricos. Nantes en Francia, 8 veces campeón de Francia. Hellas Verona en Italia, campeón de Italia en el 85. Bajó a segunda este año. El Heidenheim de Alemania jugó la Conference League del año pasado. El West Ham ganó la Conference League del 2023 y campeón de la FA Cup, el West Ham. El Burnley, el equipo que descendió con Company en Inglaterra, 2 veces campeón de Inglaterra y una de FA Cup. Los Wolves, el equipo de Arias y de Mosquera, 3 veces campeón de Inglaterra y 4 de FA Cup. El Girona jugó la Champions en el 2024, increíble. El Mallorca, campeón de una Copa del Rey y una Supercopa. Y el Wolfsburgo de Alemania, campeón de una Liga y una Copa. Muy buen correo de David Tres Palacios. La pregunta, los 2 primeros correos que nos escriban a elpulso@caracol.com.co, 2 entradas dobles que nos regala Bianca para
el partido de hoy entre Millonarios y O'Higgins. La pregunta es la siguiente, don Steven Arce, es muy fácil. ¿Cuál es el principal aeropuerto de Avianca en Colombia? Eso está fácil. Ya seguimos. Está fácil. Una emoción es escoger los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol. Sí, porque le han que dado, la habíamos dejado señor pendiente. Londoño, le han dado bastante palo a usted por haber sacado a Cristiano Ronaldo de los 10 mejores de la historia. El máximo goleador de la Champions, el máximo ídolo, quizás el máximo ídolo del Real Madrid. El hombre que está a punto de romper el récord de más goles en la historia del fútbol. Le ayudo más, el máximo jugador goleador de una selección en el mundo. No, es que Cristiano Ronaldo tiene todos los números para meterse al menos entre los 10. Pero mire, Steven, Yo lo tenía de quinto. Le quiero decir que le subí una casilla a Cristiano Ronaldo. Yo lo tenía de 11, ahora lo tengo de 12. O sea que voy para atrás. No, pero usted le gusta la polémica, ¿no? No, sí, pero acuérdese, si estás con la mayoría... Diría un amigo, si ¿le estás gusta con el la bullying? mayoría, preocúpate. Si estás con la mayoría, preocúpate. No, mire, hice consultas, le pregunté a amigos míos, le pregunté a Jorge Barraza, por ejemplo, le pregunté... Pero Barraza es mesiniano completo, de tiempo completo. Sí, pero Messiniano es uno. Pone a Messi ya y puede poner a Cristiano de segundo, de tercero, que además respeto profundamente. Pero además hice otro ejercicio, Steven. Consulté las listas que ha sacado, por ejemplo, el CIES, la Federación de Historia y Estadística del Fútbol, leyendas de FIFA, una estadística que sacó FIFA en el año 2005 de los 100 mejores jugadores de la historia. Le quiero decir que hay un colombiano en la lista de FIFA. En los 100. Carlos Valderrama, está de 85, creo. ¿Pero esa cuándo salió? ¿En qué año? En el 2000... No, perdón, en el 2020. Ah, bueno, En el 2020. hay que esperar a ver si James se mete... Claro que por los últimos 5 años de James no... En el 2020. Por la Copa América de No, pronto. no, a James no le alcanza. A James no le alcanza para estar entre los 100 del mundo, se lo digo de una vez. Pero le digo una cosa, James ha sido más importante en el fútbol colombiano que el pibe. Es que con ahí es todo donde- y que el pibe es una ahí es donde inmensa figura de nuestro fútbol. Ahí es donde vienen- Un prócer, merece estatua como la tiene en Santa Marta, pero James, para la historia del fútbol mundial, ha sido más Pero importante ahí es que el donde pibe. vienen los considerandos y los indicadores. Hay un tema que todos lo utilizan como importante, que es el legado. La influencia del jugador en el desarrollo social de los países, en la manera como James los lo ha países tenido. lo ha tenido, cómo han abordado el fútbol. Pero creo que lo de Valderrama es absolutamente impresionante y me parece que esa es la gran razón por la que está en muchas listas entre los 100. A James no lo vi en ninguna de los 100. Y por la que no está James, que evidentemente ha ganado más y ha tenido más trascendencia mediática en los últimos años que el pibe Valderrama. Pero mire, voy a arrancar con la lista. Arranquemos 10 suyo, 10 mío, Ok. 9 suyo, Sí, ¿no? pero voy a arrancar con una lista de un hombre juicioso que nos ¿Quién? manda correos muy buenos. ¿Es un oyente? Es un oyente. Ya. Y Pero un déjeme, teleoyente. ahora hablando de oyentes y audiencia, estamos en el canal de YouTube de AS Colombia, AS Espacio Colombia y de Caracol Espacio Sí, el Radio. programa de ayer batió todos los récords de sintonía de un programa Tuvimos más de- radial televisado en YouTube y en TikTok en este año. Pues en redes más de 7.000 personas conectadas. Pero Al tiempo. imagínense. Al tiempo. Bueno, mire, Óscar Julián Peralta Villamizar nos escribe siempre desde Madrid, Cundinamarca. Él nos entrega como varios oyentes la lista de la programación del fin de semana y el lunes nos manda las tablas muy juiciosas de las principales ligas del mundo. Voy a leer los de él del 1 al 10 A y ver. usted y yo arrancamos del 10 para atrás, ¿le parece? Vale, me parece. Messi el 1, Maradona el 2, Sí. Pelé el 3, Ronaldo Nazario el 4, Ronaldinho el 5, Cruyff el 6, Beckenbauer el 7, Platini el 8, Zidane el 9 y el 10 Cafú. Epa. No mete a Cristiano tampoco. Tengo los míos, arranquemos. Arranquemos. Entonces, número 10, César Augusto Londoño. Número 10, Zidane. Número 10 mío, Zlatan Ibrahimovic. Ese hay que mételo arriba. No me vaya a hacer caras. No, Que ese- ganó Champions. No, pero ganó además lo que significó ese hombre para su país, todo. Por eso. pero por favor, vale, Ibrahimovic. Yo no lo tengo entre los 15, pero por ahí está. Bueno, Zidane. El noveno, Gerd Müller.
Noveno mío, Zidane. Goleador de un mundial, goleador de máximo de todos los mundiales hasta que apareció Feller. Y un hombre que marcó una época como goleador de características parecidas a las de Cristiano, pero fue muy influyente en un país que fue campeón del mundo. Oiga, pero entre él y Cristiano, ¿es mejor Müller que Cristiano? Yo creo ¿En que sí. serio? Es que usted no lo vio, yo sí lo vi. Y yo Pero quería- los goles de Cristiano son más contundentes. Ah, no, y son muchos Tenían más. unos números Y son astronómicos, muchos Müller. más, pero lo de Müller era, el bombardero era una cosa absolutamente A ver, tremenda. ¿Qué tenía Müller que no tuviera o que no tenga Cristiano Ronaldo? Por ejemplo, era un jugador que aguantaba la pelota enormemente, que tenía una capacidad de ¿Y definición. usted cree que es muy fácil quitarle la pelota a Cristiano? No, pero Cristiano no la Complicado. aguanta. Cristiano es jugador que va, que recibe y remata. Le ayuda no mucho es la un jugador altura. de administración de balón. Pero le ayuda mucho la altura para sostenerla. pero Steven, son opiniones. Sí, pero pues se pueden controvertir. No, pero señor por Lorena. supuesto, ¿no? Y el que diga que Cristiano es el número uno, perfecto, se lo acepto. Número 8, Beckenbauer. Beckenbauer. También lo tengo de 8. Número 7, Ronaldinho, que dudé porque lo vi entre los 5 mucho rato. Número 7, Cruyff. Ronaldinho. Número 6, Ronaldo Nazario. Número 6, Ronaldo Nazario. Número 5, Cruyff. Número 5, Ronaldinho. Ahora, quiero explicar el Venga, caso ¿no de era, Cruyff. ¿no era más espectacular Ronaldinho que Cruyff? Sí, pero Cruyff dejó un legado en el fútbol como jugador que fue, creo yo, más importante que el de Ronaldinho. Ronaldinho era un maravilista, era un tipo que daba espectáculo donde jugara. La Pero- gente iba a verlo. pero el espectáculo de Ronaldinho- Cruyff, de cierta manera, cambió el fútbol. No fue él, fue Rinus Michel, pero fue el eje de una selección que en 2 mundiales fue subcampeona y que partió el fútbol en 2. Hoy lo que tenemos de fútbol moderno se le debe en un porcentaje muy alto a Rinus Michel y a la selección de Holanda. Pero le voy a decir el legado de Ronaldinho. Sí, Ronaldinho llega a un Barcelona que tenía una sequía importante de títulos internacionales y le devolvió el éxito y la gloria internacional a ese Barcelona. Y aparte llegó a una Brasil que la del 94 jugaba muy, digamos, muy planita, era una selección planita, jugando el fútbol. no, era una selección En táctica el 98 que tenía otra por manera eso, de plana, afrontar plana. el fútbol. El juego bonito volvió No, cuando volvió Ronaldinho. Pero siempre Brasil El tuvo problemas de juego arquero, bonito- problemas defensivos y con Parreira en el 94 arregló todos los problemas Señor defensivos. Londoño, el juego bonito vuelve cuando vuelve o aparece Ronaldinho. Oiga, mire. Porque la del 98, donde todavía no estaba muy chiquito, la del 98 era una selección que jugaba un poquito más vistosa. No, pero era perdió. mejor. En espectáculo. Pero perdió rotundamente contra Francia. Sí. Y luego en el 2002, 3-0, ¿no? en el 2002, con Ronaldinho y Ronaldo como sus figuras, la rompen y le devuelven la característica de juego bonito a Brasil. Entonces, Ronaldinho también tiene un legado. No es que solamente era un malabarista y era un jugador que hacía piruetas. No, mucho más que eso. No, pues. no, está bien, pero Cruyff no puede salir de los 5 mejores jugadores de la historia. Por lo que le digo, pero bueno. Pues yo lo tengo de séptimo. Respetamos todas las opiniones. Yo también tengo a Ronaldinho de séptimo. Bueno, Entonces, quinto para mí Cruyff, el quinto suyo. Ronaldinho, El cuarto, Di Stéfano. Cristiano Ronaldo. Di Stéfano. Uno a Di Stéfano no lo puede sacar de la lista de 10. Lo siento, Lo que pasa es no. que como no lo hemos visto mucho, pero uno yendo a la historia y descubriendo lo que hizo Di Stéfano, 5 ligas de campeones con el Real Madrid y la calidad de jugador que fue cuando llegó a Colombia, ¿Por qué Di cuando Stéfano y no comenzó. Cristiano entonces? Si Di Stéfano se hizo muy grande, porque ya era grande en Millonarios, pero se hizo muy grande en el Real Madrid. No, está bien, pero Steven, ganó más ahí como le Cristiano. digo, es un tema de fútbol, es un tema de gustos. Aquí no vamos a comparar por títulos, porque entonces se desvirtúa completamente el tema. Pero Cristiano es muy tronco, pues. No, es un extraordinario jugador. Yo lo tengo de 12. Es que, Yo lo es tengo que- de es 12, que es muy bueno. Es solamente- que de 12 es una maravilla. Es que no. Claro. Un tipo que ha estado peleando por eso con le Messi digo, el cabeza a que cabeza. diga que Cristiano es primero, perfecto. Le valgo completamente su argumentación. Número Entonces, número 3, Maradona. Maradona también. Número 2, Pelé. Número 2, Pelé. Y número 1, Messi. Sí, así los tengo también. Ahora, es una lista que es absolutamente emocional. Claro, hay que tener en cuenta. tiene de todo. Hay que tener en tiene de cuenta todo. éxitos, goles, triunfos, títulos, importancia dentro de su selección,
lo que han hecho en los No, porque campeonatos si fuera del mundo, emocional, lo que han hecho en las ligas César, de campeones. si fuera emocional, entonces pongo ahí a Iniesta. No, a pero Xavi. métale un factor emocional a todas esas variables y esos factores para escoger los mejores 10. Ahora, Iniesta y Xavi están cerquita. Pero tienen muy que estar cerquita. entre los 15. Sí, están por ahí. Aunque mire, por ejemplo, para mí Lothar Matthäus, que fue trascendental en Alemania, está por delante de Cristiano. Y después tengo jugadores como Platini, Garrincha, Puskás, Van Basten, Maldini, Romario, Bobby Charlton, Eusebio. Mire que hablábamos de Eusebio la otra vez y me alcanzó a quedar en la lista de 20. Mire, Marco Lozano manda un mensaje fuerte. ¿Se lo Sí, leo? bien, claro. ¿No importa? No importa. Bueno. Y si me da palo a mí, léalo con, No, a los dos. con énfasis. Marco dice, ¿hasta cuándo estos payasos van a seguir diciendo que después de 50 años el fútbol de hoy se debe a lo que hizo un equipo holandés que jugaba contra troncos? O sea que en 50 años no ha pasado nada. Sin comentarios. No, pero venga, Sin más allá de lo de comentarios. payasos, a mí me parece interesante lo que Si dice. nos quiere decir payasos, No, bien pero pueda. venga, pero no se pegue de eso. Mañana No se vengo pegue con de una eso. bola No roja se aquí. pegue de eso, señor Londoño. Es interesante. En 50 años no ha pasado nada y entonces siguen mandando los de hace 50 años. A mí me parece, por eso metí a Zlatan, que sé que puede ser un poquito Pero ruidoso. es que para uno ser el mejor del mundo tiene que hacer historia. No vamos a decir que el mejor del mundo es Carabastelia, pues. Ni vamos a decir que el mejor del mundo es Solís. No, para meter en una lista de los mejores jugadores de la historia hay que hacer historia. Y la historia es toda. Desde el 30, cuando se hacen los campeonatos del mundo. Que me perdone el individuo que nos acaba de ofender. No le diga individuo. Ah, no, entonces, ¿cómo le digo? ¿El señor? Sí, el señor. Bueno, el señor, está bien. Marco Lozano se llama. Don el señor. Marco, pero no, usted puede decir lo que quiera, pero no niegue la historia, porque de pronto está condenado a repetirla cuando es mala. Y por acá don Diego Isami dice, todo ese poco de jugadores de la época de los dinosaurios. No, mire, yo de estos no alcancé a ver algunos. Pelé, por supuesto, no lo vi. Si a Maradona desconoces- me tocó lo último. Si lo desconoces la último. historia, estás liquidado, mi hermano. Liquidado, estás liquidado. Pero, Vaya a estudiar. Vaya a estudiar. Pero, por ejemplo, a mí el caso de Alfredo Di Stéfano me complica mucho meterlo. No, pero hay que estudiarlo. Hay No, que sí. saber qué hizo, qué le aportó al fútbol, qué tipo de jugador era. Hay videos de Di Stéfano. Cada vez hay más. Me sorprende porque, Steven, hace 10 años era muy poquito lo que se encontraba, pero FIFA ha logrado desarrollar una plataforma que se llama FIFA Más, donde hay muchos partidos y muchos videos desde el Mundial del 34, creo. Los del 30 son más escasos. César Augusto está negando la historia al nombrar a Cristiano 12 del mundo. Bueno, opiniones. Dice por acá nuestro amigo Quinceno. Bien pueda, bien pueda. Creo que usted alborotó un poquito a la gente con ese ranking. Sí, pero por entonces eso le digo. Cristiano Ronaldo está por encima de quién en el puesto 12. No, de Platini, debajo de de quién? Garrincha, de Puskás, a todos lo supera. ¿Por debajo de Garrincha? No, por encima de Ah. Garrincha. No, Garrincha fue muy importante, trascendental en 3 campeonatos del mundo. Ahora, la habilidad de Garrincha es como los que decimos que de pronto el jugador más hábil que ha tenido Colombia en la historia es Willington Ortiz. Nos gusta la habilidad, el encare, el 1-1 superando por gambeta a los contrarios. Y yo creo Pero- que no ha existido en Colombia un jugador de la gambeta y de la habilidad de Willington Ortiz. Ahora, el que no los vio, el que no lo conoció, el que no lo estudió, mala suerte. Pero César, no todo es gambeta. No todo es gambeta. No, por eso no lo ubico como el mejor de la historia de Colombia. Por ejemplo, Toni Kroos es un jugador que gambeta cero. Modric tampoco. Y No, Modric está entre los Modric sí 25 tenía del un mundo. poquito más gambeta. Un poquito más gambeta, usted lo dice, pero no era el encarador, pues no era Garrincha, Ronaldinho, no era pero- Ronaldinho, pero no tenía era habilidad. Yamal, no era Lucho Díaz. Pero tiene su habilidad. Ahora, Cristiano era muy gambeteador. Ahorita utiliza un juego más directo de potencia y de No, velocidad. gambeteador nunca fue Cristiano. Uf, Perdóname, pero en el nunca. Manchester No, él United. se sacaba alguno. César Augusto, se sacaba por alguno, Dios. pero hacía habilidoso gambeteador. Habilidoso y gambeteador. El que fue Cristiano gambeteador Ronaldo en el era Manchester Falcao, United. por ejemplo. Bueno, pero son opiniones. En el Manchester United. Omar Díaz desde Fontibón, Robinson Es que usted tiene, Velázquez. si ve, usted tiene a Cristiano Ronaldo como un jugador que simplemente hace goles. No. No, Cristiano- lo tengo en un concepto bastante alto. A Jesús mí me Romero parece que Guerra es dice, extraordinario. número 1 Pelé, segundo Maradona, tercero Diño, cuarto Cristiano, quinto Messi, 6 Cruyff, 7 Platini, Zidane, Beckenbauer y Ronaldo el Gordito. Perfecto, vale. Omar Díaz desde Fontibón, Robinson Velázquez desde Santa Rosa del Sur en Bolívar, Luis Guarnizo desde Nueva Jersey, Alidia desde Mosquera, Cundinamarca,
Andrés Peralta desde Tibacuy, en Cundinamarca, y ya vamos a hablar de Miguel Marulanda, que no es un oyente. ¿Sabe quién es Miguel Marulanda? ¿Quién es Miguel Marulanda? Hizo 3 goles ayer con el Envigado al Real Cartagena. Ah, bien. 18 Oiga, añitos. y otro jugador un poco en desgracia. Sí. Marino Inestrosa. Sí, hombre, qué lástima. ¿Será que no lo podemos repatriar? A ver Sí, si- yo creo que todo el mundo tiene y merece segundas oportunidades y volverlo a rescatar futbolísticamente. Ya seguimos y damos los ganadores de las 2 boletas dobles para Millonarios O'Higgins de Avianca. Tuvo la solución un peladito de 18 años, se llama Miguel Marulanda, de Santa Rosa de Cabal. Yo le he hablado de los chorizos de Santa Rosa de Cabal. Son buenísimos. De Tarapacá, que son espectaculares. La tierra de Juan Carlos Osorio. Hizo los 3 goles del Envigado frente al Real Cartagena. Tengo por aquí un correo sobre ese tema que me da palo a mí, pero ya lo encuentro. Ese jugador de 18 años pues vuelve a reivindicar lo que ha sido Envigado como cantera de grandes figuras y de jugadores. Es la cantera más grande y más importante del fútbol colombiano en toda la historia. Por ahí pasaron muchos, y yo diría que la mayoría de nuestros cracks. Pues para empezar, Quintero y James, pues para no ir muy lejos. Gio Moreno, la lista es absolutamente larga. Ahora la damos. Este jugador marcó los 3 goles del Envigado frente al Real Cartagena en un partido donde fue mucho más el Envigado. Es el juego de ida de la final del torneo Betplay, del torneo de ascenso. Los otros 2 goles del Real Cartagena los hizo Freddy Montero, que tiene 37 años y también es otro gran jugador. Este jugador, Miguel Marulanda, hizo parte de la Selección Colombia Sub-15 y de la Selección Colombia Sub-17 y seguramente va a estar ahí muy cerquita de la Selección Colombia Sub-20. Correos, don Steven. Pero si quiere le voy contando mientras tanto lo de Marino Inestrosa. ¿Qué pasó con Marino? Mire, él está en el Vasco da Gama, para el que no lo tiene ubicado, porque como no volvió a hacer noticia, Marino Se perdió Inestrosa. Marino. No Mire, volvió a jugar. No juega y quiere la gente que se vaya, que lo vendan, que lo regalen. Y entonces interceptaron un grupo de hinchas, vándalos, porque eso no se puede hacer. Lo interceptaron y empezaron a pegarle al carro. Afortunadamente no pasó a mayores, pero es un hecho intimidante, ¿no? Entonces sacó Marino Inestrosa una historia en su cuenta de Instagram que dice: como era de esperarse y por ser yo, claramente sabía lo que sucedía hoy en el cuerpo técnico del club. Iba a tener mucha repercusión en mi país esto que ocurrió. Lastimosamente en Colombia me defendía jugando. Aquí pues difícil. Hay un emoticón con la boca cerrada. Pero quería decirles a mis amigos que me preguntan que estoy bien, que no pasó nada, gracias a Dios. Pues muy triste lo de Marino Inestrosa. Yo pensé en algún momento cuando la estaba rompiendo en Colombia, César, que iba a llegar al Mundial, que iba a ser figura de Colombia, que íbamos a encontrar quizás un extremo por derecha, porque por ahí jugó en el partido que le dieron la oportunidad en Colombia. Claro, lo llamaron por y en derecha. un momento estelar. Lo que pasa es que su declaración previa a esa llamada no fue buena. Él dijo, se habían demorado en llamarme. Y dijo, es que... Pero eso fue en broma. O sea, eso No, lo dijo en broma. Ahora, a él mí- lo dijo porque él claramente cuando estaba en Nacional dijo, uno aquí tiene que ser desafiante, uno aquí tiene que ser agrandado, uno aquí tiene que tener personalidad para decir, soy el mejor y superior a los demás. Palabras más, ¿Usted palabras cree que menos. todo eso le está pasando por agrandado? No, pero esos son golpes que a uno a veces le da la vida cuando está muy convencido de que es así. A mí me gustaba la seguridad de él. A mí me gustaba lo desafiante. Muy a lo Ibrahimovic, por ejemplo. No, pero Ibra, pues Ibra Bueno, era... por eso, ya era Ibra, ¿no? pero no, incluso Ibra de joven también era un tipo arrogante. No, pero no y un tanto, tipo... César. Eso lo fue asumiendo a medida que fue ganando. Ahora, los... Y yo no justifico que quien gane se vuelva así, pero al menos tiene que mostrar. Pero hay Marino muchos que han Inestrosa, ganado ¿qué iba a mostrar? demasiado que César son no había así. ganado. Marino Inestrosa no le había Por ganado a eso. nadie y ya estaba presumiendo de ser pues lo mejor de lo mejor. Sí. Ahora, yo espero que lo repatrien, que ojalá pueda volver, por ejemplo, a Nacional, que pueda volver a ser ese jugador brillante, porque lo que necesitamos y queremos nosotros en Colombia es que los jugadores jóvenes, Marino sigue siendo un jugador joven, que vengan acá y aporten. Y que ojalá vaya a la selección, ojalá. Porque qué triste que pase como Yasser Asprilla, como John Hader Durán, como todos sus jugadores jóvenes con tanto talento y que al final no
No Sí, pelechan. sí, lamentablemente, pero ojalá se recupere y ojalá pueda volver a encontrar el camino de su buen rendimiento futbolístico. Mauricio Galindo dice, ayer envié un correo respetuoso y enfático aclarando la mentira al aire de Cesaralo. Espero que no les dé miedo leerlo. Mil gracias. La verdad es que no lo vi, pero si lo tiene por ahí, mándemelo y yo lo leo con mucho gusto. Marcote Collazos, escuche bien. Gracias a Steven que corrigió mi nombre, porque yo suelo escribir en un tono más decente que mi tocayo Marcos Lozano. Ah, es que una cosa es Marquitos Lozano, que nos insulta, y otra cosa es don Marco T. Collazos, desde Fort Lauderdale, Florida, que habla en tono más decente. Le agradece a usted, don Steven. Bueno, pero payaso tampoco es un insulto. Sí, es un insulto. Yo no me lo tomo como un insulto. Es un insulto para los No, payasos. pues puede ser, sí, también. Puede ser por histriónicos, por, no sé, por Mire, extrovertidos. Josué Suárez, los 10 mejores de la historia. Hay muchos correos sobre los 10 de la historia. Voy a ir leyéndolos. Y le tengo novedades de Nunca Millonarios. creo que nadie gane 3 campeonatos del mundo seguidos. Primero Pelé, no hay duda. Segundo Maradona, tercero Di Stéfano, cuarto Cruyff, quinto Ronaldinho, sexto Ronaldo, séptimo Cristiano, octavo Messi, noveno Zidane, décimo Beckenbauer. Tiene los ganadores. Todavía no. Bueno, ya no, los damos. Lo estoy esperando. Entonces una pausa y ya seguimos, ¿le parece? Sí, y le tengo novedades de Millonarios también para el partido de hoy, que es fundamental. Muy bien. Rituales mundialistas. Quiero ser preciso en un tema. Bueno, dice Mario Martín Martínez Jiménez. Messi es el segundo de Argentina. ¿Cómo va a ser el primero del mundo? No, bueno, el no, segundo, para mí el primero de segundo Argentina. para algunos. Cristiano Ronaldo no puede salir del top 5 para usted. César no conoce la historia de Cristiano cuando era tremendo gambeteador. No fue tremendo gambeteador. Era gambeteador, pero no fue tremendo gambeteador. Así hábil, era un muy hábil buen como Messi. Muy buen Mamola. gambeteador. Muy buen Mamola. gambeteador. Leonardo Beltrán Tarazona. César no acepta que alguien tenga el ego más grande que él. 5 Champions y los balones de oro no le dan para nada, pero 2 subcampeonatos sí. El balón de oro es relativamente nuevo. Lo dice Hay- por Johan Cruyff, ¿cierto? Lo de los pues subcampeonatos. yo supongo que sí. claro. Lo dice por... Pero bueno, Cruyff no fue campeón del mundo. no fue campeón. Cristiano tampoco. Ahora ganó 5 balones de oro, sí, claro. Y una ganó Eurocopa de y una vez. Conference. No, es muy importante. Víctor Hugo Mejía Valencia. Los 10. Dice que no le leemos los correos. Mire que se lo estoy leyendo. Dice que Steven está desenfocado. También usted lleva. Hoy he llevado yo... ¿Por qué estoy desenfocado? Di Stéfano hizo grande al Madrid, no al contrario. Y meter a Zlatan entre los 10 mejores es un despropósito total. A mí tampoco me cabe Zlatan entre los 10 mejores. Bueno, No le alcanzó para ser el mejor en su tiempo. Bueno, son opiniones. Millonarios, don Steven, ya tengo los ganadores Venga. primero de Avianca. Sí, señor. La respuesta era El Dorado de Bogotá. Aeropuerto claro, Luis Carlos Galán. obviamente, está muy fácil. ¿Quiénes son? Muy fácil. Los ganadores son Juan Felipe Soler y Sebastián Niño. Juan Felipe Soler, Sebastián Niño se van esta noche al Campín a ver Millonarios O'Higgins. Si empata Millonarios, va al playoff. Si gana Millonarios, tiene que esperar el resultado del Sao Paulo contra Boston River. Le tiene que ganar Boston River a Sao Paulo. Ajá. Difícil. Posible nómina titular de Millonarios con Novoa, del Castillo, Sí. Ginás, Mosquera, Arias y Valencia. Tengo a Ureña, a García, a McAllister y arriba Contreras y Leo. Todos están esperando por Falcao porque puede ser el último partido. Eso fue lo que dijo él en la Sí, conferencia sí. de prensa pasada o en la zona mixta. Va a jugar, pero no de titular. Va de suplente. Jugó en el partido anterior. Además, yo entiendo las razones. Bueno, y Falcao, ¿usted qué ha sabido de Falcao? No se ha decidido nada. Tendrá que tener una conversación terminando el campeonato o antes con la junta directiva y ahí se decidirá un poco. Va a depender también de la manera como Bustos quiera rearmar el equipo, porque Falcao, si bien le ha aportado a Millonarios muchas cosas importantes desde un ángulo diferente al futbolístico, es un jugador costoso. Y noticia que acaba de salir, me comparte Carlos Alemán, sancionado con $15,000. Independiente Santa Fe por ese comportamiento nefasto, grotesco de algunos hinchas que no tiene contra sentido. aficionados de Corinthians. Por favor. Actos racistas que no caben y menos aquí. En ningún lado, en ningún lado. Absurdo. Esta pausa y le hablo de la pelea que tuvieron Contreras y Sebastián Valencia. Bueno, noticias rumbo al Mundial. Hoy Uzbekistán presentó la camiseta
con la que va a jugar, una camiseta azul muy linda y un video bastante bonito. ¿Y cuál fue la pelea entre Contreras y Valencia? Fue en la disputa por un cobro de tiro libre en el partido frente al Chico. No sé si usted la vio, Steven. El uno Sí, quería señor. cobrar, el Sí, otro sí, sí, también. Hay un rifirrafe. Pero pues peleas normales. Se metió McAllister, se metió Falcao desde el banco, el asistente técnico. Al final el tema no pasó a mayores. Y el tema se solucionó, pero claro, son situaciones normales. El asunto no trascendió y hoy están en los mejores técnicos. Uy, le mandaron un video, Julián Pérez Jaramillo mandó un video de por lo menos 10 o 15 gambetas de Cristiano espectaculares, César Augusto. Sí, pero Espectaculares. yo le saco, yo le saco un video con los 10 mejores goles de Jordana y usted dice, ese hay que traerlo al fútbol colombiano. Chao, se nos acabó el tiempo. El video como las fotos aguantan todo. Chao, gracias. El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.